Primero este de acá. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve, sí se ve. Ok, vamos a trabajar este de acá. Me avisan si se escucha bien, ¿ya? ¿Se escucha bien? No, no hay sonido. Ya, ok, un minuto. La técnica utilizada por Millennium Liver para la elaboración de sus ediciones seriadas en bronce es el método de fundición a la cera perdida. En este proceso se conjugan dos factores muy importantes: una técnica depurada con el paso de los años y una elaboración artesanal que dan a cada pieza un trato individualizado. El acabado superficial que proporciona el bronce una vez terminado es la copia exacta de la obra que salió de manos del artista. El proceso que desarrolla Millennium Liver se inicia realmente con la creación de la escultura por parte del escultor. Para obtener cada escultura, el artesano crea la figura en arcilla, de la cual se obtendrá otro modelo idéntico en escayola, que es el que se hace llegar a la fundición. Es este modelo de escayola el que se utiliza para, en un primer paso, crear un molde en silicona y yeso, obteniendo así una impresión en negativo de la pieza. Este molde de silicona servirá a su vez para generar su reproducción en cera. Retirada del molde la pieza original, quedará el espacio libre, que habrá de ser limpiado y repasado para el posterior aporte de cera. La aplicación de finas películas de cera en sucesivas pasadas hará que se vaya incrementando el espesor de la misma, lo que permitirá obtener un primer pseudomodelo de la escultura en cera con la forma deseada, pero de una consistencia muy inferior a la necesaria para su manipulación. Uno de los objetivos de la fundición a la cera perdida es que la reproducción final en bronce sea hueca, con el fin de aligerar peso. La resistencia final adecuada se conseguirá con un proceso de llenado del molde. Cerradas las dos partes del molde, se aplica más cera derretida. El molde, por tanto, no queda lleno con cera, sino que es sometido a un proceso de vaciado. La cera residual que queda depositada en las paredes del molde aportará el grosor final deseado. Ya que la cera se ha enfriado convenientemente, se extrae el molde de silicona. Una vez desmoldeada, se tendrá una reproducción de la figura original, de peso mucho más liviano y hueca. La reproducción es repasada a mano para eliminar rebabas e irregularidades. Una vez pulidos todos los detalles de la figura, se procede a colocar los canales de colada, respiraderos y bebederos, también de cera, que colocados estratégicamente sobre la pieza, permiten la perfecta distribución del bronce. Posteriormente, a esta reproducción en cera se le hará un segundo molde, esta vez de un material cerámico.
La figura es dispuesta en el interior de un contenedor vacío, en el cual se va vertiendo la lechada de material cerámico hasta que la figura quede cubierta por completo, resultando un molde cerámico perfecto sobre la figura de cera. En la siguiente fase, el molde refractario se introduce en un horno a 750 grados, el tiempo suficiente que garantice una correcta cocción del material cerámico, así como la total eliminación hasta el último vestigio de cera. De ahí el nombre de cera perdida. El siguiente paso del proceso es la colada. El bronce, del que se va a hacer la figura, se funde a 1200 grados y se vierte en el molde cerámico. Una vez enfriado y desmoldeado, se obtiene la reproducción en bronce de la escultura original en bruto. Aún será necesario retirar los vaciaderos y respiraderos dispuestos para la colada. Así como someterla a un proceso de limpieza con chorro de arena, que eliminará todos los restos del material cerámico. Posteriormente, la pieza pasa por las manos de un artesano que la pule hasta otorgarle una calidad superficial homogénea y uniforme. Cuando la pieza ya ha sido pulida y lijada, pasa por el proceso de patinado o coloración del bronce. Para este acabado superficial, la escultura es sometida a la acción de unas pátinas calientes, a diferentes intensidades de temperatura, que le confieren, además de una adecuada protección, la posibilidad de obtención de una gran variedad de tonalidades. La administración selectiva de patinado por zonas concretas de la escultura permite resaltar los volúmenes o detalles de interés de la misma. El pulido con cera le dará el acabado final deseado. Cada pieza incorpora el nombre de la serie y número de edición limitada. Una a una, todas las esculturas pasan por estos procesos, lo que las hace únicas e irrepetibles. El resultado es una obra de arte exclusiva, tal como certifica el acta notarial numerada que se adjunta. Con Millennium Liver sentirás la sensación de tener el tiempo en tus manos, con la oportunidad de poseer obras de arte exclusivas, que son episodios de la historia, o pueden llegar a serlo, con el paso del tiempo. Interesante, ¿no? Interesante el proceso de fundición a la cera perdida, ¿no? Ese es uno de los modelos de fundición que se tiene, ¿no? Pero esta es una fundición bastante artística, ¿no? Es un proceso continuo, ¿no? No se hace de manera continuada, ¿no? Ahí hay que hacer todo un proceso de elaboración. Pero los tipos de proceso de fundición tienen mucha mayor calidad, ¿no? En calidad en fundido, en acabado, ¿no? Los acabados son artísticos, ¿no? Van a ser elementos muy, muy complejos. ¿Ok? Vamos a ver hoy día los procesos de fundición. Los procesos de fundición se clasifican y son diferentes, ¿no? Son muy variados, ¿ya? Los procesos de fundición. Hay procesos de fundición en arena, hay procesos de fundición a la cera perdida, hay procesos de fundición en, ¿cómo se llama? Por inyección, hay procesos de inyección centrifugado. Hay diferentes tipos de procesos de fundición. Todas tienen el mismo objetivo, no repetir una pieza que no es fácil mecanizar. Uno hace el proceso de fundición simple y sencillamente porque el mecanizado o es muy costoso o es muy difícil. Entonces se fabrican los procesos de fundición, ¿no? Que lo habilitan y hacen que el proceso sea mucho más económico. Vamos a ver la definición de fundición, la importancia de los procesos de fundición, algunas propiedades, las etapas de fundición en moldes, en la arena
usada en la fundición, el moldeo, los tipos de moldes, los defectos de las piezas de fundición, que lo vamos a ver también, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué es el proceso de fundición? ¿No? Es el proceso a partir del cual nosotros aleamos o mezclamos un material, ¿cómo se llama? Un metal fundido, donde luego vamos a preparar un molde con un modelo adecuado y vamos a fundir el material en un proceso que se llama colada. El material del molde, ¿ya? El que se trabaja como contenedor, ¿no? Se hace con arena sílice, bentonita o algunos componentes adicionales que le dan la consistencia a la arena, ¿no? ¿No? Y estas fundiciones tienen una ventaja en- como material, ¿no? Porque a diferencia de un proceso, vamos a ver, a diferencia de un proceso, una pieza, digamos, mecanizada, digamos, tenemos una pieza de este tipo, ¿no? Si nosotros lo hiciéramos mecanizado, ¿no? ¿No? Si lo hiciéramos mecanizado, las líneas de grano serían en este sentido. En este sentido, en esta parte que vamos a llamar A, el elemento sería resistente, pero en la parte ¿no? Que este es B, sería bastante frágil, ¿no? Se rompería prácticamente, ¿no? Si nosotros hiciéramos, podría quebrarse acá o en cualquiera de estos extremos, por las líneas de sentido grado. En cambio, si es un proceso fundido, en el proceso de fundición, las líneas del material tienen este sentido, ¿no? La fibra del material sigue ese sentido, ¿no? Y obviamente hace que la resistencia de la pieza de la zona A a la zona B sea muy resistente, ¿no? Entonces la ventaja en resistencia de un producto fundido a un producto mecanizado son amplias, ¿no? Tiene mucha mayor resistencia. Por eso se trabaja mucho los procesos de fundición, ¿no? Inclusive, ¿no? Hoy en día se trabaja también ya los procesos de manufactura, un proceso de manufactura aditiva, ¿no? Que es los procesos de impresión en metales, ¿no? Que en algunos casos puede superar el, al proceso de fundición, ¿no? Porque lo hace de manera más económica, lo hace de manera más rápida y lo hace con mayor precisión, ¿no? Con precisiones donde no requiere ya prácticamente un mecanizado. Pero las resistencias todavía no llegan a ser las de fundición, ¿no? O sea, generalmente se han hecho con manufactura aditiva, ¿no? Que tienen un 70% de la resistencia, ¿no? De la resistencia de un material original, ¿no? 70% de la resistencia. No llegan a ocultar. Y aparte que las líneas de guía de de un material con manufactura aditiva tienen una sola línea, ¿no? Es casi como el mecanizado. Claro que las ventajas son en tiempo y en precisión, ¿no? Pero aún todavía los procesos de fundición son muy utilizados, ¿no? Por esas razones. Aparte que también la manufactura aditiva es costosa, ¿no? Una máquina, una máquina de manufactura aditiva nos puede costar $260.000, ¿no? Y un equipo de fundición con un horno de inducción nos cuesta 50.000, ¿no? Y tiene mucha más capacidad. Entonces tenemos acá fundición, ¿no? ¿Cuál es la importancia
de un proceso de fundición, ¿no? La manufactura aditiva va a estar limitada por el tamaño de la pieza que fabrica. La manufactura aditiva fabrica piezas pequeñas, ¿no? Y cuando las máquinas son más grandes, posiblemente las máquinas son mucho más costosas todavía, ¿no? Entonces, no podrían fabricarse piezas muy grandes, ¿no? Serían de máquinas muy costosas, ¿no? En cambio, un proceso de fundición sí podemos fabricar piezas grandes, ¿eh? De grandes dimensiones, ¿no? Con una colada o dos coladas, ¿no? Y permiten una precisión de cierta manera en las piezas complicadas, ¿no? Generalmente requieren, de repente, en una etapa final, un, ¿cómo hacer? Un mecanizado bastante suave, ¿no? Bastante ligero. Es un proceso económico, ¿no? Porque nosotros compramos la fundición por kilo, ¿no? A diferencia de otros procesos que los tienes que hacer como hacemos por pieza, ¿no? Las piezas de fundición son mecanizables, son fáciles de mecanizar, son resistentes al desgaste, ¿no? Entonces, algunas se pueden trabajar con alta resistencia porque podemos manejar el tema de la aleación en función a eso, ¿no? Absorbe mejor las vibraciones, ¿no? O sea, generalmente las piezas de fundición, ferro fundido, son resistentes a la vibración, ¿no? Tienen buena resistencia a la compresión, baja resistencia a la tracción, es uno de los defectos que tiene, ¿no? Resistencia a las vibraciones, ¿no? Son un poco frágiles, ¿no? Se moldean en caliente fácilmente, ¿no? Con moldes de arena, con moldes metálicos también se puede trabajar, ¿no? Las fundiciones pueden utilizarse para realizar algunos equipos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué elementos conocemos de fundición, ¿no? Por ejemplo, si vamos un auto, ¿qué elementos de fundición son prácticos, ¿no? ¿Qué elementos conocemos en la fundición, ¿no? A ver, Kevin, ¿qué elementos fundidos conoces tú en la industria, ¿no? En las empresas, ¿no? En las unidades móviles. ¿Qué elementos fundidos tenemos? ¿Mm? ¿Me escuchan? ¿A un voluntario? ¿Qué elementos fundidos tenemos? Sí, ingeniero. Pueden ser como piezas decorativas, como candelabros o algunas estatuillas, como Claro. el ejemplo del video que hemos visto. Ajá, ese sería en el caso de fundición en la acera perdida. Pero si hablamos fundición industrial, en fundición industrial, ¿qué elementos fundidos podemos ver? Podría ser, ingeniero, cómo se hacen los caños, ¿no? Los caños se hacen de un material del bronce, no de una aleación. Entonces se funden en serie a Ah, ajá. muchos caños. Aunque la grifería no se hace por fundición, sino se hace por forja, ¿no? Pero es algo cercano. Pablo, Sí, sí, entonces, sí, tú hablas. Ya, ok. Entonces, por ejemplo, un monobloc de un carro, ¿no? Si han llevado motores de combustión o van a llevar motores de combustión, se van a ver que los monoblocks son piezas grandes, ¿no? Un monobloc de un auto, ¿no? Por ejemplo, unas ollas para recoger material fundido. Por ejemplo, yo trabajaba mucho con fundición de bronce, de fundición de plomo, ¿no? Para recuperar plomo de las baterías. Entonces todo el plomo lo tenían que recolectar en unas ollas grandes, más o menos de unas 4 toneladas. Y las ollas tienen que ser material fundido, ¿no? Cada olla pesaba como 250 kilos más o menos, ¿no? Con unas ollitas pesadas, ¿no? Entonces, y eso tenía que ser todo de ferro fundido, ¿no? Entonces, ahí tenemos equipos que se fabrican, ¿no? Si lo hiciéramos mecanizado,
una de las desventajas, por ejemplo, cuando se trabaja, esas ollas podían hacerse de acero soldado también, ¿no? Si yo trabajaba, por ejemplo, una olla, voy a dibujarlo acá, ¿ya? Por ejemplo, una olla de las que yo trabajaba era así, ¿no es cierto? Así media rectangular, ¿ya? Sí, ok. Y esto, ¿no? Tenía esa forma. Es una olla donde se vertía todo el plomo, ¿no? Pues teníamos 4 toneladas de plomo ahí. Pero, ¿cuál era el problema? Podía hacerlo también en plancha soldada, ¿ya? O sea, se puede fabricar en plancha. Hemos inclusive hecho algunos casos. Pero uno de los problemas que tienen las planchas es que la soldadura, ¿no? Si esto fuera soldado, la soldadura tiene una dilatación por la temperatura, ¿no? Porque acá ingresaba plomo más o menos a 800 grados centígrados, ¿no? Y plomo a 800 grados centígrados, ¿no? Dilataba el material y después se contraía. En cambio, el material, el acero, en este caso el A36, tenía, tenía que tener una dilatación y la soldadura, que era otro material, tenía otra dilatación. Entonces, en ese proceso de carga y descarga había un proceso de dilatación y contracción continua. Entonces, como eran diferentes materiales, entonces empezaba a rajarse la soldadura, ¿ya? Por el proceso de dilatación y enfriamiento, ¿no? Entonces empezaba a fugar el plomo, ¿no? Entonces no duraba mucho tiempo y no podíamos, por más buena soldadura que trabajara, la soldadura se le hacía placa y todo, no funcionaba. Entonces se hizo todo completo de fierro fundido y obviamente dura mucho más, ¿no? Dura muchísimo más. Entonces los procesos de fundición tienen ventajas, ¿no? Ventajas sobre algunos productos que pueden estar elaborados, ¿no? ¿Ya? Tienen buena resistencia, resistencia al desgaste, ¿no? Eso se trabaja, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de fundición en molde, ¿no? Diseño del modelo, ¿no? Vamos a ver el diseño del modelo. El modelo tiene que ser el modelo especial. Por ejemplo, en el caso de la cera perdida, ¿cuál es el modelo? A ver, vamos a ver, ¿cuál es el modelo en la cera perdida? ¿Es la silicona o es la cera? ¿Cuál es la cera? La cera, la cera. Porque la cera es el que se va a desaparecer, ¿no? Por eso le dicen cera perdida. Usted ha visto que lo colocan a un horno, ¿no? A 600 grados, creo, si no me equivoco, o 300, creo que, y desaparece en la cera. La cera se evapora y queda el agujero. Y ese agujero ahí es el que se logra, ¿cómo se llama? Llenar para poder hacer ¿cómo se llama? El bronce, ¿no? El bronce queda con la forma, ¿no? Justo que todavía es hueco, ¿ah? Tiene una pared, un espesor delgado, ¿no? ¿Ya? En algunos casos hacen algunas jarras especiales con fundición a la cera perdida, ¿no? Unas jarras en bronce especiales con la forma y todo, ¿no? Y bastante delgaditas, ¿no? Para que puedan trabajar. Ya no hacen todo el proceso embutido, el mango, ¿no? Que es muy complicado hacerlo con bronce porque no tiene tanto estiramiento, ¿no? El diseño del molde, ¿no? Entonces acá el modelo se tiene que trabajar de diferentes maneras, ¿no? Uno modelo, por ejemplo, en el caso de la cera perdida, es la cera, ¿no? La cera que ya tiene un previo modelo en silicona que se permite trabajar eso. También tenemos, por ejemplo, en los modelos, ¿no? Se puede fabricar en madera, ¿no? En madera. En el caso de la cera perdida, no nos importa un poco la rugosidad porque eso va a desaparecer por la temperatura. En el caso de los modelos en arena, sí nos interesa la rugosidad del modelo. ¿Por qué? Porque lo vamos a separar.
se va a separar el molde del modelo. Y entonces la superficie del modelo tiene que ser lisa, tiene que ser con un acabado desmoldable, ¿ya? ¿Me entienden cuando hablo de desmoldable, no? Porque que podemos separarlo fácilmente, ¿no? Inclusive si tenemos algunas partes que son cónicas, ¿no? Partes que son rectas, perdón, partes que son rectas, o sea, digamos, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es que esto tiene que tener una cierta conicidad para desmoldar. O sea, logramos que tenga esa conicidad a la hora de separar el molde superior del molde inferior, entonces no vamos a tener problemas, ¿no? En algunos casos, ustedes cuando preparan el molde y sacan el modelo del molde, se les rompe, ¿no? Se les rompe la arena. Y justamente por esa razón, porque no pueden, ¿cómo se llama? No tienen el ángulo de separación, ¿no? Por eso que acá, si ya tenemos paredes redondas o circulares, todos tienen que tener una conicidad, ¿ya? Una conicidad, un ángulo, digamos, un ángulo de conicidad para poder desmoldar el modelo del molde, ¿no? Y poder separarlo adecuadamente. Eso no quiere decir de que al final el elemento debe ser cónico, ¿no? Pues después podemos mecanizar y hacer que esto sea recto, ¿no? Pero un pequeño ángulo, ¿no? De 2, 3 grados es más que suficiente para poder desmoldar el elemento, ¿no? Entonces el molde tiene que tener esa característica, ¿no? El modelo, perdón, el modelo. La superficie también tiene que ser lisa. Una superficie rugosa va a atrapar y no va a dejar desmoldar el molde, ¿no? Entonces lo que se requiere es que la superficie sea de un acabado, acabado pulido, ¿no? Pulido. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos un modelo, digamos, en impresión 3D, la impresión 3D tiene que estar con el acabado bastante pulido, ¿no? Porque para la hora que hacemos el desmoldaje va a ser mucho más fácil. Si tenemos un molde en madera, el molde en madera se pinta, ¿ya? El molde en madera se pinta, ¿no? Yo he hecho varios trabajos de fundición, por ejemplo, me pidieron unos trabajos, pero les voy a mostrar este modelo, un minuto. De compartir un minuto para mostrarles el modelo. Ya, ya. Ok, pueden ver esto. Fíjense acá. ¿Ya? ¿Pueden ver el modelo? Sí, ¿Se ve profesor. bien, no? Sí, profe, sí se ve. Sí se observa. Ya, fíjense. Este es el modelo de un cuerpo de bomba. ¿Ya? Es una bomba de engranajes. ¿Ya? Yo fabricaba para una empresa estas bombas y los tengo porque cada cierto tiempo me piden. Fíjense el tipo, ¿no? El acabado, esto es madera, pero el acabado tiene que ser totalmente liso, ¿no? ¿Ya? O sea, me piden 10 unidades de estas y las tengo que fabricar, pero el modelo ahí está, ¿no? Esta es la parte superior y acá tenemos la parte inferior, ¿no? Esta parte es la parte donde se trabaja, ¿no? ¿Ok? Tengo uno más grande, pero no va a caber en la cámara, ¿no? Entonces, cuando fabricamos este tipo de bombas, ¿no? O este tipo de fundición, tenemos que preparar el modelo primero. En ese modelo tenemos una conicidad. A ver, un minuto, por favor, me esperan un pequeño. Por ejemplo, de los
de los moldes, de los modelos, ¿no? Los podemos fabricar en diferentes materiales, ¿no? Los materiales que podemos trabajar pueden ser impresión 3D, pueden ser madera, pueden ser plástico, pueden ser diferentes modelos. Inclusive el mismo material que se utiliza, el mismo material de la pieza dañada, ¿no? La que se rompe y tenemos que fundir nuevamente, se puede utilizar. Pero hay que tener ciertas consideraciones. Una de las consideraciones son los porcentajes de contracción que se tiene del material. Entonces, el fundidor, ¿no? O la empresa de fundición le coloca una sobremedida al material, ¿no? Le agrega una resina y le pone eso, ¿no? Lo puede trabajar también con fibra de vidrio, ¿no? Le agrega un espesor de fibra con resina y lo coloca, ¿no? Para poder, para que el porcentaje de contracción no le afecte, ¿no? Al material. Ese es el modelo, ¿no? El modelo tiene que tener esas consideraciones, ¿no? Los ángulos de salida, los radios, tiene que considerar el porcentaje de contracción, ¿no? En el modelo original, ¿no? Porque si ustedes llevan ese modelo original, cosa que cuando ocurre el proceso de fundición, les va a salir más pequeño del que necesitaban, ¿no? Y posiblemente eso no les sirva. Tenemos después el moldeo. El moldeo ya es la etapa en la cual colocamos el modelo en el molde, ¿no? Y copiamos lo que necesitamos trabajar. El moldeo, por ejemplo, en el caso de la arena, la cera perdida, colocamos el molde, le echamos el cerámico en todo alrededor, le colocamos sus bebederos, todo eso, y una vez que esté preparado ya empieza la fusión y colada. En el caso del moldeo por arena, tenemos que colocar el molde y también tenemos que colocar el bebedero y las mazarotas, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias condiciones que tenemos que cumplir, ¿no? Bebedero, mazarota y también si es que tuviera respiradero, ¿no? ¿Ok? Una vez que se termina ya el proceso de moldeo, una preparación completa, ya está listo para el proceso de fusión y colada. El proceso de fusión y colada, ya hacemos la colada, vertimos una vez que el material está listo y el molde está preparado, ya hacemos el vertido y preparamos, ¿no? Preparamos eso. Luego de ese proceso de fusión, luego del proceso de fusión, ahí vamos a tener, ¿cómo se llama? La limpieza, ¿no? Vamos a ver todos los defectos de fundición, ¿no? Acá en esta clase vamos a ver algunos, ¿no? Pero vamos a ver todo lo que nos ha ocurrido y vamos a tener que limpiarlo, ¿no? Porque ya es una etapa que es más que todo de acabado, ¿no? De acabado y qué es lo que tenemos que corregir de repente para una próxima oportunidad o simplemente ya el producto está bien y le damos el ok adecuado, ¿no? O con alguna limpieza también. El diseño del modelo, ¿no? El diseño del modelo se trabaja, ¿no? Es el que tenemos que reproducir, ¿no? Debe ser un poquito más grande, ¿no? Considerar la contracción, ¿no? Con todo modelo tiene que tener un poquito más grande, ¿no? Las superficies tienen que tener los ángulos mínimos de salida con la dirección del desmoldeo, ¿no? Por eso los ángulos son muy importantes, ¿no? En las palabras, las letras, sí tienen que tener esa consideración, ¿no? Tenemos que incluir todos los canales de alimentación, Mazarota, ¿no? Todos los canales. Tiene que estar completo el modelo, ¿no? Y listo para hacer el proceso ¿no? Y el modelo ya se pueden realizar, ¿no? Hay modelos, por ejemplo, metálicos, ¿no? Podemos utilizar los mismos modelos de eso, ¿no? Por ejemplo, para las válvulas, para los elementos mecánicos, ¿no? O los elementos que se van a reproducir, ¿no?
Puede ser modelos plásticos, ¿no? Podemos hacerlo con impresión 3D, como les decía, ¿no? Puede ser en madera, ¿no? Generalmente, el que yo los tengo ahí, han sido fabricados con impresión, ¿cómo se llama? En un taller donde hay un router de madera, ¿no? Y se fabrica, ¿no? También tenemos ¿cómo se llama? En yeso, ¿no? Podemos fabricar, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Si tenemos ya un molde que se fabrica de manera continua, entonces podemos fabricarlo, ¿no? Y con una buena pintura se desmolda esto fácilmente, si los modelos son continuos, ¿no? Y tenemos el moldeo, ¿no? El moldeo para preparar el molde para recibir el metal, ¿no? Vamos a pisonar la madera. La madera, una vez que se coloca el modelo en el molde, se va a pisonar, se va a compactar la madera alrededor del modelo, ¿no? Y cuando está compactado y bien trabajado, ahí una vez que ya tenga todas las condiciones, se saca el modelo. Y si vamos a hacer una pieza hueca, ¿ya? Ojo, a ver, como en el caso de la fundición la cera perdida, esa es hueca, pero en el caso de los modelos de arena, digamos, tenemos esta pieza, este es un codo, ¿no? Si este codo, ¿no? Es hueco, tiene que tener un alma. El alma tiene que ser para evitar que se rellene completamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener un molde, o sea, un modelo exterior y tenemos que tener un modelo interior, ¿ya? El modelo exterior nos va a dar la forma exterior del elemento que queremos copiar. Y el alma interior, el alma, ¿ya? Este es el alma, ¿ya? El alma es en la parte interior, o sea, quiere decir que esta parte que ven ustedes acá, esta parte, tenemos que hacer un modelo también interior. Y tiene que estar centrado, porque si se descentra vamos a tener un espesor más grande que el otro, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en la etapa de moldeo tenemos que trabajar con modelos interiores y modelos exteriores, ¿no? Para poder trabajar si son huecos. Si son sólidos, obviamente no necesita modelo interior, ¿no? En algunos casos sí se requiere, ¿no? Ok, vamos a trabajar el moldeo, ¿no? La fusión y colada, ¿no? La fusión y colada vamos a trabajar ya una vez que el material ya está fundido. El material fundido, el material fundido a su temperatura de trabajo, ¿no? Si nosotros, la temperatura de fusión del material es 650 grados centígrados, nosotros no podemos trabajar a 650 porque esta se va a empezar a solidificar rápidamente. Entonces tiene que trabajarse a una temperatura superior. Digamos, vamos a trabajar a 740 grados centígrados, ¿no? Y en 740 grados centígrados, ¿no? En esa temperatura vamos a empezar a hacer la colada. La colada es el proceso en el cual hacemos el vertido del material fundido sobre el molde, ¿no? Tiene que estar lo suficiente como para que llenen el proceso y no se solidifique antes, ¿no? Y eso lo vamos a ver con nuestro proceso, ¿no?
Si nuestro proceso es, ¿cómo se llama? Tiene ranuras muy difíciles, posiblemente esta temperatura va a tener que incrementarse, ¿no? Si tiene ranuras, entradas difíciles y hay proceso de solidificación previo, entonces tiene que trabajar con temperatura más alta, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Pero generalmente tienen más o menos 100 grados, 150 grados en promedio sobre la temperatura de fusión, ¿no? Una vez que ya se logró el proceso de fundición, ya hemos fundido, hemos dejado que el molde se enfríe, ¿no? Y se solidifique totalmente, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que podemos tener de repente por tiempo, ¿no? Por apuro, podemos sacar la pieza y la pieza externamente puede puede estar sólido, pero internamente está líquido. Entonces nos va a generar, por ejemplo, algunos vacíos ahí si es que lo movemos, ¿no? Lo ideal es que esto todo se solidifique para que el proceso de contracción sea adecuado. Si nosotros hacemos eso, por ejemplo, las piezas, digamos acá, externamente, externamente están sólidas, pero internamente pueden estar líquidas, ¿ya? Acá internamente están líquidas y nosotros movemos esto, posiblemente podemos generar algún vacío, ¿no? O algunos gases que se muevan, ¿no? Entonces ahí se forman algunas burbujas que vamos a ver eso, ¿no? Entonces lo ideal es esperar a que el proceso se enfríe y haga la contracción adecuada, porque esto se deforma. Inclusive en estado líquido, esto también puede deformarse, ¿no? Puede tener esos problemas. Entonces, no es importante tomar los tiempos, ¿no? Los tiempos que sean necesarios de solidificación, ¿no? También, cuando ya el proceso ha terminado, ya se solidificó, ya limpiamos todo, posiblemente por la forma puede requerir algún tratamiento térmico, ¿no? Una deliberación de tensiones, ¿no? Un revenido, un recocido del material, ¿no? Para evitar que el material sea muy frágil, ¿no? Imagínate a cualquier momento o cualquier esfuerzo, un esfuerzo normal y por razones de esfuerzos internos, esta se rajaría fácilmente, ¿no? Entonces lo que se hace es un proceso de recocido, ¿no? O de liberación de tensiones, ¿no? Un distensionado del elemento, ¿ya? Entonces acá tenemos la fundición, ¿no? La fundición o fundición en arena, ¿no? Es una mezcla, por ejemplo, con sílice, arcilla, ¿no? Que se utiliza para lograr hacer las piezas, ¿no? Con el metal fundido, ¿no? Podemos trabajar con modelos removibles, que son los que utilizamos con las arenas, ¿no? Y los modelos desechables, que es lo que acabamos de ver en el video, ¿no? Que es la cera perdida, ¿no? Y también hay con modelos permanentes, ¿no? Que los modelos permanentes, que son los modelos metálicos, ¿no? Los modelos metálicos que se utilizan también, ¿no? Entonces tenemos acá el tamaño de grano, ¿no? El tamaño de grano tiene una influencia, ¿no? En el acabado superficial. Un grano más grueso posiblemente va a generar un mayor problema. Un grano más delgado va a mejorar el aspecto de la fundición, pero va a malograr el aspecto de la permeabilidad de la arena, entonces no va a dejar escapar tanto los gases, ¿no? Entonces ahí tenemos un rango que tenemos que ir trabajando, ¿no? Dependiendo del tipo de fundición que trabajemos, ¿no? Con tanto de contaminantes, tanto de producto, ¿no? Porque la fundición
siempre está rodeada de diferentes tipos de contaminantes, ¿no? Fundición en aluminio, fundición en acero, fundición en bronce. Tienen diferentes contaminantes, diferentes gases, ¿no? Que pueden ser relativos a cada proceso, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Ok? Todo claro. Eh, Vamos a ver las propiedades de la arena de fundición. Permeabilidad, ¿no? La permeabilidad, Pablo, ¿sí? Tiene una consulta. ¿En qué momento se usa, se hace el vaciado, o sea, de manera de continuo así por manualmente o en qué caso se usa presión, ¿no? Porque ves también que se usa presión el vaciado del metal fundido. Ya. Por ejemplo, el de arena, la fundición de arena se utiliza, ¿cómo se hace? Un vacío por gravedad y se utiliza, puede hacer de manera continua, porque tenemos ahí de repente una fuente, ¿cómo se llama? De fusión, ¿no? Por ejemplo, en un horno de fusión, la fusión del material es bastante rápida y puedes tener una cadena de hornitos que van trabajando. Hay un grupo que va trabajando los moldes y hay hornos que van proveyendo el material líquido, ¿no? Eso, y se puede trabajar en piso, o por diferente cantidad de moldes. En el caso que tú dices, por ejemplo, cuando se hace a presión, ya estamos hablando de moldes de inyección, ¿ya? Si nosotros nos imaginamos el plástico tiene ¿cómo se llama? Una propiedad para inyectarlo de manera líquida. El metal fundido se comporta como el plástico, ¿no? Tiene una densidad, tiene una viscosidad, ¿no? Con plástico y se le inyecta también de forma con presión, ¿no? Con un tipo de, ¿cómo se llama? Un pistón que inyecta presión, ¿no? Y que logra inyectar el material en una cámara, ¿no? En un molde. Ahí ese tipo de proceso no requiere arena, no requiere molde, no requiere este modelo. Eso ya el molde está preparado, está diseñado, es un molde metálico. Entonces, si ustedes, por ejemplo, revisan un auto cualquiera, van a encontrar que muchísimo de estos de partes de un auto están hechos con moldes de inyección metálica, ¿no? Entonces, podemos hablar, por ejemplo, del obturador de un combustible, ¿no? Que es un modelo que es totalmente preciso, ¿no? ¿Cómo se llama? Las tapas ¿cómo se llama? Del cárter del motor. Podemos ver, ¿cómo se llama? Algunos soportes, ¿cómo se llama? La bomba de agua, en fin. Ahí tenemos muchas partes que se fabrican de manera con material fundido, ¿ya? Material por inyección de material fundido, ¿ya? Pero también tenemos por fundición de arena. El cárter, perdón, el block de un motor se fabrica con fundición, ¿no? Se fabrica, por ejemplo, las tapas, ¿no? Las tapas el- ¿cómo se llama? De empaque, como, a ver, la parte superior del block, que es la de las empaquetaduras ¿qué llama esto? Ya, también se hace en fundición, ¿ya? Es fundición por arena, ¿no? O sea, la fundición puede dividirse en varios procesos, pero vamos a verlo poco a poco, ¿ya? Vamos a ver lo de la arena primero y de ahí vemos también lo de la fundición por moldes, ¿no? La propiedad de la arena, uno es la permeabilidad. Dos es la refractariedad. Por ejemplo, la arena que utilicemos no tiene que fundirse, ¿no? Es uno de los temas, tiene que resistir la alta temperatura sin fundirse, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos detalles, ¿no? Eh, por ejemplo, el sílice. El sílice, si no me equivoco, trabaja hasta 1400, 1500 grados centígrados, ¿no?
¿no? Si nosotros llegamos a esas temperaturas, vamos a fundir el sílice y se va a formar vidrio. El sílice llega a ser un vidrio, ¿no? Entonces, tenemos que ver las temperaturas de fusión también, ¿no? De la arena. También tiene que ser cohesiva, ¿no? O sea, se tiene que juntar la arena de modo que se forme un paquete que no se rompa, que no se deforme, ¿no? Que no cambie la forma también, porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? La forma del proceso del elemento fundido va a cambiar, ¿no? Entonces, por eso la semana pasada hicimos ensayos de arena, ¿no? Que es ensayo de tracción, compresión, flexión, que justamente es para darle resistencia a la arena de fusión, ¿no? Si nosotros tenemos un valor por debajo de sus límites de resistencia, obviamente la arena, nos vamos a dar cuenta que esa arena se va a desmoronar, se va a romper, ¿no? No va a aguantar el proceso de fundición. El tamaño y la forma de grano va a depender de la superficie, ¿no? Si la superficie la queremos bien pulida, bien lisa, entonces obviamente el grano va a ser más pequeño. Si la queremos, no nos interesa mucho la superficie porque la podemos limpiar y nos interesa más de que no pierda la forma, entonces podemos trabajar con un grano, ¿no? Pero tiene que estar cohesionada. Y la cohesión la vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, podemos tener los aglutinantes naturales, con sílice y arcilla, ¿no? Que son los materiales que utilizamos, ¿no? Pero también podemos tener otro material que es combinar sílice sin arcilla, pero con bentonita, ¿no? La que utilizamos en el taller. Podemos adaptarla en combinaciones para darle la consistencia, ¿no? Si ustedes se fijan, la, el sílice de por sí no se va a cohesionar, ¿no? Ustedes agarran la arena de playa y quieren formar algo, no lo van a poder. Las estructuras que ustedes van a ver, por ejemplo, no sé si han visto algunos artes en arena de playa, ¿no? Que hacen castillos adecuados, ¿no? No lo hacen directamente con arena sola, porque la arena se seca y se va. Lo que lo hacen es con algún aglutinante aparte, ¿no? Entonces, utilizan el aglutinante y le da la consistencia, ¿no? A la arena para trabajarlo, ¿no? Le da la resistencia. El aglutinante es sintético, ¿no? Y también tenemos otro tipo, ¿no? La granulometría, lo hemos visto en la primera clase, ¿no? La granulometría es ver el tema de el porcentaje maya de cuál trabaja, ¿no? Cuando ustedes trabajen, por ejemplo, proceso de fundición en arena, van a tener que establecer unos rangos de granulometría para cada caso, ¿no? Piezas pequeñas, piezas grandes, ¿no? La granulometría para que trabaje y puedan ustedes lograr un mejor efecto, ¿no? Tenemos aglutinantes en la arena de fundición, ¿no? El aglutinante inorgánico, que contiene arcilla, bentonita, ¿no? Para mejorar la calidad de la arena, ¿no? Tenemos aglutinantes inorgánicos de tipo cementoso, ¿no? Cemento y silicato, ¿no? Y tenemos los orgánicos, por ejemplo, estos son inorgánicos, pero los orgánicos podemos tener en algunos tipos, ¿no? Melaza, alquitrán, resinas y aceite, ¿no? Por ejemplo, en, en- en el ejemplo que vamos a tener en en la siguiente sesión, vamos a utilizar una resina, ¿no? Tenemos ahí una resina que hace que este, el, el molde quede bastante resistente, ¿no? Le aumenta la resistencia a los elementos ahí, ¿no? Y el moldeo. Vamos a ver el moldeo, ¿ya? Es preparar el molde
En fin, ¿no? El molde ya sabemos que es una caja metálica, ¿no? Esa caja metálica le vamos a poner todo la arena con el modelo y vamos a prepararlo para que pueda recibir el metal, ¿no? Podemos hacerlo de varias maneras, ¿no? Una de las formas es hacerlo en banco, quiere decir de que nosotros ponemos una mesa y sobre la mesa hacemos toda la preparación, es más cómoda, ¿no? Uno no tiene que agacharse, ¿no? Pero no tenemos esas facilidades, ¿no? En el laboratorio, ¿no? Vamos a tener que hacerlo en piso. Ya cuando las piezas son grandes, el modelo se puede llevar en el piso, ¿no? Pues son pesadas también, ¿no? Se puede hacer en el piso y hay que prepararlos uno a uno. También se hace en fosa, ¿no? En fosa para fabricar, ¿no? En fosa podemos fabricar para piezas muy grandes, ¿no? Porque levantar una pieza con un molde de ese tamaño ya no, entonces se trabaja todo sobre el piso. En el piso se prepara en la parte inferior y después se coloca la parte superior, ¿no? Y se hace, ¿no? El molde en fosa, ¿no? Esto se trabaja de manera, cuando son muy grandes, se trabaja de manera artística, ¿no? Porque imagínense una fosa de, una pieza de 2 toneladas, imagínense equivocarse nomás, ¿no? Equivocarse o se rompe o hay un defecto de fabricación fuerte, entonces se tiene que trabajar muy bien esto, ¿no? Por eso que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque son piezas muy grandes y ya tiene que hacer un trabajo artístico punto por punto, ¿no? Cada elemento tiene que funcionar bien, ¿no? Para evitar un rechazo, ¿no? Porque es costoso ese rechazo, ¿no? Si es una sola pieza, habría que hacer la fundición una sola vez, ¿no? Y el moldeo en máquina, ¿no? Ya, el moldeo en máquina, lo que me decía su compañero, que ya es con inyección, ¿no? Moldeo en máquina ya es con inyección. Aunque también hay sistemas de moldeo en arena de manera continua, ya como les decía. Son máquinas que trabajan, se llenan y después avanzan, ¿no? Es una línea de producción, ¿no? Eso se hacía, por ejemplo, en las plantas que elaboran fittings, ¿no? Que son elementos roscados, elementos de fundición, codos, Ts, ¿no? Uniones, ¿no? Todo en proceso fundido. Esto es fundición, ¿no? Vamos a ver el molde, ¿no? Los moldes, ¿qué son? Molde de arena son unas piezas o unas cajas metálicas, ¿no? Que donde todo se recibe la arena y el material, el molde, para poder trabajar y vertir sobre esta, una vez que ya está preparado, y solidificar el molde de arena, ¿no? Es porque el molde ha sido preparado, ¿no? Y no ha sido secado, ¿no? Porque hay algunos moldes que lo secan, ¿no? Por ejemplo, en el caso del molde de la cera perdida, se seca en horno, ¿no? Se trabaja de esa manera, ¿no? Y obviamente, ¿no? La arena verde, que inicialmente debería ser la arena sílice, llega a ser negra, ¿no? Si ustedes ven, van a ver la arena que tenemos ahí, es una arena negra ya prácticamente, ¿no? ¿Ok? Esos son los moldes. Los moldes tienen que estar alineados, tienen que estar ajustados para que evitar que se muevan, ¿no? Vamos a ver esos casos, ¿no? Por ejemplo, molde de arena seca son las que se secan esa arena. Por ejemplo, no es la caja es una caja, ¿cómo se llama? No es metálica, ¿ya? Pero también se trabaja de esa misma manera, ¿no? Una caja bastante simple. ¿No? Y acá tenemos su modelo. Acá tenemos en 2 partes, ¿no? Puede ser el modelo en 2 partes con si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos y la parte interior también. Acá tenemos 2 modelos. En la figura 2 ahí tenemos las 2 partes. La parte externa, el modelo de la parte externa y el modelo de la parte interna. Que esa vendría a ser el nodo, ¿no? El elemento, el alma de esto de acá. Con eso trabajamos, ¿no? Tenemos moldes de arcilla,
moldes de dióxido de carbono. Por ahí algunas arenas que te la podemos trabajar con dióxido de carbono para hacerlas un poquito más resistentes, ¿no? La arena. Moldes de metal, ¿no? Los moldes de metal, que son los moldes que se utilizan, por ejemplo, para esas piezas bastante sofisticadas, ¿no? Son matrices, ¿no? Moldes de inyección, en pocas palabras, ¿no? Moldes de inyección, al igual que en el plástico, se utilizan, ¿no? No son de alto punto de fusión porque como tenemos el, el elemento que contiene estos son aceros, los aceros tienen un punto de fusión alto. Si la temperatura sube, ¿no? De 600, 700 grados, posiblemente se va a deformar fácilmente y no vayan a durar mucho, ¿no? Por eso trabajan con un bajo punto de fusión, ¿no? Estarán en 500, 400 grados centígrados, ¿no? Más o menos. Pues sí se trabaja por inyección, ¿no? Tienen sistema de refrigeración, sistema de control de temperatura, ¿no? Para que el molde pueda lograr y evitar este fallo, ¿no? Hay molde de plástico, cemento, yeso, madera, ¿no? Los moldes de yeso, ¿no? Los moldes de yeso, como ya hemos visto en la fundición de cera perdida, ahí tenemos eso, ¿no? Ahí tenemos la configuración de los moldes, ¿no? De cada uno de los moldes, ¿no? Se prepara, ¿no? Por ejemplo, tenemos los planos de taller, modelo de madera, ese es el modelo, la parte interna. Aquí tenemos, por ejemplo, la BC, serían los modelos, el macho, ¿no? Y tenemos la DE, que vendría a ser la caja, ¿no? Caja de moldeada, ¿no? El modelo ya impreso, donde tenemos el punto D, que vendría a ser la mazarota, y el C, que es el bebedero, ¿no? Tenemos diferentes temas, ¿no? Bebederos y mazarota, ¿no? Y ahí podemos distinguir esto, ¿no? Y esto vendría a ser la parte de el modelado y el armado, el proceso previo a la fundición. Previo a la colada, perdón. Acá tenemos los moldes metálicos, ¿ya? Son moldes metálicos de fundición, ¿no? Esos son para producción de piezas pequeñas, ¿no? Ojo, la fundición, porque un molde para una pieza pequeña posiblemente está encima de los $50.000, solamente para un molde, ¿no? Entonces, para poder hacer que este negocio funcione adecuadamente, tienen que ser muchas piezas, ¿no? Tienen que ser eh, muchísimas piezas y tienen que durar este molde, ¿no? Porque de lo contrario no sería dable, ¿no? Eso no lo podemos hacer con moldes de arena, eso tiene que ser con inyección, por la precisión, porque la precisión es muy alta acá, y estas piezas de fabricación son altas, ¿no? Y con metales de baja temperatura de fusión, ¿no? Aleaciones de cobre con aluminio, zinc, ¿no es cierto? Las ventajas que tienen son de gran precisión y son económicas, cuando se producen grandes cantidades, ¿no? Esto se trabaja con mucho trabajo de maquinado, se emplean para elaborar piezas al final. Acá tenemos coladas por inyección, o sea, el sistema que se tiene para la colada son sistemas de inyección, ¿no? Igual que el plástico, funciona, ¿no? En el sistema de plástico tenemos un gusano que al fundir el plástico lo inyecta, ¿no? Directamente. En el molde tenemos un sistema, tenemos un ciclo de inyección. En el ciclo de inyección está el calentamiento, está la presión en el sistema esto, después viene el enfriamiento, después viene la apertura, ¿no? Y la caída del elemento, ¿no? Eso es lo mismo que pasa con el sistema de inyección en
metal. ¿No? Tenemos cámara caliente. Moldeado centrífugo. Tenemos el moldeado centrífugo, también es uno de las formas que se trabaja también para moldear, ¿no? Se inyecta el metal caliente por la parte interna y el metal empieza a girar y se pega a las paredes, ¿no? Y luego de que se pegó a las paredes, empieza el proceso de enfriamiento. Y una vez que se terminó el proceso de enfriamiento, ya se separa, ¿no? Como es un molde en dos partes, se separa y sale el metal ya, la pieza obtenida, ¿no? Estos procesos de fundición son más económicos que los procesos de fundición en arena y son más precisos. Lo caro, lo costoso aquí es el molde, ¿no? Y fabricamos, por ejemplo, cilindros de este tipo, ¿no? O tanques de este tipo. Entonces, el fabricarlo acá podría ser económico si la producción es alta. Esto es mucho más rápido que un proceso de fundición tradicional. No tiene arena, no tiene desgaste y, y funciona, ¿no? A pesar de que son rápidos. Y podemos regular inclusive hasta el espesor del material, ¿no? Por la cantidad de material que se puede. Ok, ¿hasta ahí preguntas, señores? ¿No hay preguntas? Ingeniero, los cigüeñales, por ejemplo, ¿de qué forma se realizan? ¿Con moldes de arena? Ya, los cigüeñales no son, o sea, un cigüeñal no se fabrica en fundición, un cigüeñal se fabrica en forja, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué razón se hace en forja? Porque la forja, no sé si ustedes lleven en la parte de procesos, pero el cigüeñal, por ejemplo, el cigüeñal es un eje largo, ¿ya? Se calienta esto a su temperatura, como se llama, de plastificación, y empiezan los procesos, ¿no? Los procesos que vienen a ser, ¿no? Si no me equivoco, ya acá está, perdón. Ya ahí se les hace un proceso, no, no me equivoco, creo que es así, perdón, ya, algo así, ¿ya? Entonces, este proceso de formación que tenemos acá, se hace a través de unas prensas de forja. ¿Cuál es la ventaja de este proceso? Este proceso hace que las líneas de hebra del material sigan la línea de esto, ¿no? Cosa que si hay un sobreesfuerzo, esta tiene mucha mayor resistencia que si fuera mecanizado, ¿no? Ahora, el material, por qué no puede ser fundido? Porque este tipo de material no se puede llegar con esas resistencias en un proceso de fundición tradicional, ¿no? Tendría que ser una serie especial que se dedique solamente a cigüeñales, ¿no? De repente hay ahora, pero mayormente todos los cigüeñales funcionan muy bien con forja, ¿no? Se trabaja con forja. Y luego de este proceso de forja recién se mecaniza y se le da medida, ¿no? Al proceso excéntrico que tiene cada cigüeñal. Así se fabrican los cigüeñales, no, no es un proceso de fundición directa, es un proceso más que todo de forja y de formación plástica, pero en caliente. ¿Ok? Lo que sí es fundición es el block, ¿no? El block de un auto, ¿no? Puede ser en fundición en aluminio o puede ser fundición en acero, ¿no? Cualquiera de los. Vamos a ver los defectos de las piezas, ¿no?
Fíjense, acá tenemos un defecto de la pieza de la colada, ¿no? Acá tenemos esto de acá. Esto es porque los moldes, ¿no? Los moldes no están muy fijos, ¿no? Los moldes tienen cierto juego y ahí existen, ¿no? Los moldes en realidad deberían ser precisos, ¿no? Deben coincidir para que puedan lograr esa precisión, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una pieza regresiva. Quiere decir que cuando ha entrado el metal, ¡pap!, lo ha aplastado, ¿no? Quiere decir que en esa zona no ha habido muy buena compactación, ¿no? Entonces, ha generado esa deformación, ¿no? Una pequeña protuberancia, ¿no? ¿No? ¿Ya? Y por ejemplo, acá tenemos unos espesores de paredes iguales, ¿no? Los espesores de paredes iguales quiere decir que el alma que se ha colocado a una pieza que debe ser hueca, no ha estado centrado. Entonces, como al no estar centrado, posiblemente se tira por un lado y lo que produce es que la pieza no tenga los mismos espesores, ¿no? Entonces, acá le dicen el macho, en algunos le dicen novio, en otros le dicen alma, ¿no? ¿Ok? Esto viene a ser el alma, ¿ok? Y piezas con depresiones también tenemos lo mismo, ¿no? Que no hemos revisado el molde y fue deformado antes, ¿no? Entonces hay que siempre revisar el molde, hay que darle tiempito y para poder evitar que haya este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los tipos también de defectos que ocurren, ¿no? Aquí se rompe, ¿no? Justo en el cuello y te malogra la pieza, ¿no? Entonces acá también en la esquina se rompe y se malogra la pieza. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos eliminar esto, ¿no? Entonces tendríamos que tener una rotura en la mazarota o en el bebedero para evitar que no se malogre la pieza. La pieza es la que vale, no la mazarota ni, ¿no? Entonces tenemos que hacer que esa pieza, tenemos que darle valor a eso, ¿no? Entonces acá tenemos eso y esto ocurre también cuando no hacemos un buen trabajo en los alimentadores. O la soldadura en frío, cuando viene el material en este lado. Viene material en este lado y ambos se juntan, pero no se llegan a juntar adecuadamente porque se va enfriando en el camino. Y cuando llega a juntarse, no ha llegado a juntarse totalmente. Entonces queda una parte soldadura en frío, ¿no? A eso se le llama soldadura en frío porque llega frío ya el material y no llega a juntarse adecuadamente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un alimentador de un lado y tenemos el otro alimentador de otro lado y, y van a coincidir en un punto, pero en ese punto ya llegó muy frío en ambos lados y posiblemente no se junte adecuadamente. Incrustaciones. Incrustaciones también es típico en las fundiciones, ¿no? Esto pasa también en las fundiciones, ¿no? Hay partículas de arena, ¿no? ¿Ya? Partícula de arena suelta, ¿no? Cuando ustedes hacen el molde, van a verlo ahora que trabajen, cuando volteen el molde se les va a caer un montón de arena, llévense una escobita, una cosa de esas pequeñitas, o pinceles, ¿no? Para limpiar bien todo, ¿no? Cuando hagamos la fundición, ahí es el detalle, ¿no? Porque esas arenitas van a malograr el trabajo de su molde, ¿no? Y esto pasa bastante, ¿no? Cuando hacemos ese proceso de fundición. Piensa con arena vitrificada. Cuando la temperatura es muy alta, el sílice se vitrifica, ¿no? No sé si han visto sílice cuando se funde. El sílice cuando se funde toma una forma de vidrio, ¿no? Se vitrifica. Y ahí, ¿cómo se llama? Se pega al metal, ¿no? Entonces es un vidrio pegado al metal. Entonces es un poco complicado, ¿no? Entonces ahí tenemos también ese defecto, ¿no? Ahí tenemos los metales que se utilizan, ¿no? La fundición de hierro, ¿no? Fierro fundido, ¿no? Una palanca, ¿no? Que son típicos
elemento, ¿no? Que tiene movimiento, una manivela, un brazo que ejerce un movimiento, ¿no? Otro de los metales que se utiliza también es la pieza de latón. El latón es una mezcla de cobre con zinc, ¿no? Y se forma, por ejemplo, la grifería, ¿no? Como le decía yo, la grifería están hechas mayormente no de fundición, sino más de forja. Esto se forja, son piezas forjadas. Las piezas de bronce, por ejemplo, las hélices de los barcos, ¿no? De los yatecitos pequeños, sí, son piezas fundidas, ¿no? Y la aleación ligera, ¿no? El pistón. Pistones, ¿no? Todo esto, una vez que están fundidas, después se mecaniza, ¿no? Ahí tenemos algunas aleaciones, ¿no? De acero, ¿no? De bajo carbono, de medio carbono, de alto carbono, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos fundiciones de acero, queremos fabricar, hacer aleaciones de carbono en las piezas fundidas, bien, ¿no? Cuando tenemos carbono más del 50%, ya tenemos un acero bastante complicado, ¿no? Es un acero que tiene buena dureza, alta resistencia al desgaste, pero también son frágiles, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de aceros, ¿no? Cuando son fundiciones de acero. Cuando tenemos fundiciones de hierro maleable, ¿no? Estamos hablando de que le estamos agregando, ¿cómo se llama? Coque o, ¿cómo se llama? Carbono, ¿no? Hasta este porcentaje, ¿no? 2,8, ¿no? Y tenemos ese contenido y se funde también en oro, ¿no? Son hierros maleables, ¿no? Para las piezas de elementos mecánicos, ¿no? Que soportan bastante vibración, pero son maleables fáciles, ¿no? Y la fundición gris, ¿no? Que es una que tenemos trabajando con porcentaje de carbono bastante más alto, ¿no? Y sílice también alto. Estas, estos porcentajes, ¿no? Hacen que estas fundiciones de hierro gris sean un poquito más resistentes, ¿no? Y tenemos algunas fundiciones a lesiones ferrosas, ¿no? Tenemos fundiciones de aluminio, fundiciones a base de cobre, ¿no? Por ejemplo, el cobre con zinc pues nos da latón, que son prácticamente todas las griferías. El cobre con estaño nos da los bronces, ¿no? Los bronces que tenemos ahí, bronces para diferentes tipos de equipos. Tenemos el bronce, el cobre níquel, bronce níquel. El cobre aluminio nos da el bronce aluminio, ¿no? Tenemos eso, ¿no? Los aceros, bueno, ya conocemos los aceros, los diferentes tipos, ¿no? Diferentes tipos de acero. Tenemos las aleaciones ferrosas, ¿no? Podemos hacer carcasas, ¿no? Carcasas de motores, ¿no? Bombas, carcasas de bombas, ¿no? Eh, tenemos diferentes soportería, elementos mecánicos, ¿no? Las no ferrosas, por ejemplo, en aluminio, ¿no? El aluminio, tenemos una infinidad de cosas que se hacen, ¿no? Los aluminios, ¿no? Las sartenes, las ollas, ¿no? Que se trabajan, ¿no? Hay algunas que hacen las ollas fundidas y otros casos que los hacen embutidas, ¿no? Otras que las hacen repujadas también, ¿no? Pero también se hacen en fundición. Cuando son grandes y lo quieren hacer de manera rápida, utilizan eso, ¿no? Aleaciones de cobre, ya sabemos que las aleaciones de cobre las podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? Las aleaciones de cobre, bronce, ¿no? Bronce, latón, tenemos diferentes tipos de aleación, ¿no? Tenemos sus propiedades mecánicas, su conformación, ¿no? Podemos hacer intercambiado de calor, podemos hacer placas, deflectoras, ¿no? Podemos hacer bases para radiadores, que se utiliza bastante, ¿no? Las aleaciones de bronce son bastante decorativas, ¿no? Se utiliza bastante las aleaciones de bronce. Son resistentes a la corrosión, resistentes al desgaste, tienen buena conductividad, tenacidad, ¿no? Ahí tenemos diferentes valores, ¿no? Vemos acá algunos defectos, ¿no? Los rechupes, los famosos rechupes, ¿no? Los rechupes son prácticamente cuando
se contrae, digamos, todo el elemento ya se enfrió, pero esta parte superior no se ha enfriado. Entonces, como no se ha enfriado, el rechupe empieza por ahí, empieza a contraerse, ¿no? Si acá es el 5% es el porcentaje de contracción, ese 5% solamente se va a agarrar en esta zona, y por ahí se forma el rechupe, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Entonces, cuando no hay una buena, esto no se enfría, digamos, acá se enfrió primero antes que este de acá, entonces quiere decir que acá ya no va a pasar metal, y entonces toda la contracción se va a deber en el último punto donde está caliente, ahí se empieza el rechupe, ¿no? Ahí tenemos las partes, ¿no? De un elemento que sale ya con su bebedero, su mazarota, su canal, ¿no? Para evitar todo eso. Y tenemos una mazarota superior, ¿no? O sea, se llena y ahí tenemos rechupes. Los rechupes pueden salir internos o externos, ¿no? Para una fundición, ¿no? Pueden tener un rechupe disperso, o sea, hay rechupes chiquititos, ¿no? Pueden ser diferentes y lo vamos a ver en algunas fotos, ¿no? ¿Y cómo cambia el volumen, no? Cambia el volumen de varias maneras, ¿no? Va a haber una contracción en líquido, va a haber una contracción cuando cambia de fase de sólido, de líquido a sólido, y también tiene una contracción en sólido, ¿no? Entonces, por temperatura, ¿no? Diferencia de temperaturas, va a haber una contracción. Tenemos ahí 3 contracciones que va a tener el acero en el proceso de fundición. Tenemos defecto de fundición, fíjense acá, ¿no? Acá no ha llenado lo suficiente, acá tenemos una parte que no llena y posiblemente invalide la pieza, ¿no? Una pieza que tenemos que hacer, esta de acá, que debería ser hasta el final, pero no llega a llenar. Puede verse a la permeabilidad o puede verse a que se enfría demasiado. Y si se enfría demasiado, quiere decir que la temperatura a la cual ha ingresado es insuficiente, debería ser más caliente para lograr penetrar esto, ¿no? Entonces, o la otra es colocarle una mazarota al final, ¿no? Para evitar de que esto llegue y pues, no tenga ningún contratiempo, ¿no? Una contrapresión que le aguante el final, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, acá un rechupe interno, ¿no? O que tenemos agujeritos acá en la vuelta, que son en el molde. Tenemos también rechupes aquí por contracción. Acá tenemos porosidad también, ¿no? Acá una cantidad fuerte de porosidad. Desgarres calientes, ¿no? Esto ya. Acá tenemos algunos elementos que salen, ¿no? Posiblemente por el molde, ¿no? Acá tenemos algunos efectos. Sopladuras. La sopladura es diferente a rechupes. Rechupes por la contracción y la sopladura por la formación de gases, ¿no? ¿Ya? Entonces pueden ser una burbuja grande o pueden ser unas pequeñas. Depende de lo que se formen. Pueden formar muchas pequeñas, ¿no? Que serían puntos de alfiler, ¿no? Molde. O también caída de arena, ¿no? Este molde es así, pero se desmorona el molde y se genera esta parte, ¿no? Hay que limpiarlo, hay que acomodarlo, pero ya el proceso ya es adicional. También tenemos costras en el elemento, ¿no? También tenemos penetración, ¿no? Acá tenemos esto. Y fíjense que también tenemos en el caso inicial que vimos, ¿no? Que acá hay un desalineamiento, ¿no? Entre el molde superior y el molde inferior. Este desalineamiento, ¿no? Ocurre, ¿no? Y eso ocurre en la mayoría de moldes que tenemos allá ¿no? Entonces hay que ver de orientar eso, ¿no? Esto ya lo explicamos, ¿no? Que el alma se desalinea y se mueve con respecto al molde exterior, ¿no?
Acá tenemos un cola de rata que viene, se va una grieta. El molde se raja y por ahí ingresa el fluido, ¿no? Acá tenemos unos efectos, ¿no? Miren lo que pasa, por ejemplo, en una fundición. Una fundición, posiblemente uno no ve el defecto a gran medida, puede ser pequeño, pero cuando ya lo mecanizan, ya, ahí recién ven el detalle, ¿no? El detalle ahí sí ya es más crítico, ¿no? Fíjense acá interno, ¿no? Internamente cómo queda, ¿no? Esto ya prácticamente no sirve. Luego de haberle mecanizado, hacer todo el trabajo, después se da cuenta que no sirve ya la piel, ¿no? Miren la porosidad que hay, ¿no? Mucha porosidad, y a veces es por los gases, por la excesiva humedad que se tiene también trabaja, ¿no? Los blowholes, que son agujeros de aire que pueden ser por la humedad, baja permeabilidad, ¿no? Poca ventilación, eso justamente se generan los blowholes, ¿no? Cuando hay un agranamiento del borde, quiere decirte que no, ¿cómo se llama? Que la arena, o que cuando viene el bloque, el fluido, de manera intempestiva, puede aumentar el tamaño del molde, ¿no? Lágrimas calientes, ¿no? Las lágrimas calientes es cuando se raja el molde por el manipuleo, por ahí ingresa el metal, ¿no? Tenemos mancha de arena, ¿no? Arena cuando es mucha, muy irregular, entonces se tiene algunas marcas, ¿no? Marcas de arena. Costras, ¿no? Costras que ocurren y que se separan también, ¿no? La arena se rompe y se genera como una pequeña costrita, ¿no? La cola de rata también que le dije, los pinholes, los agujeros, ¿no? O la porosidad, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una que no ha llegado a soldar, ¿ves? Soldado, que no ha llegado a unir adecuadamente, ¿no? Viene el metal por acá y viene el metal por acá y no se llegan a juntar y queda esto como una rajadura o como una unión incompleta, ¿no? Cold shot. O la penetración. En el molde, entre molde superior y molde inferior, vamos a presentar este tipo de, ¿no? Es una penetración, ¿no? De metal, ¿no? Y acá también metal frío, ¿no? O llenado incompleto, ¿ya? Eso se tiene de ese tipo, ¿no? Y acá tenemos todos los tipos de detalle, ¿no? Una de las cosas que no he colocado, por ejemplo, acá, el material, ¿no? Que se rompe el molde y se llena de material. También está el de inclusiones, ¿no? O sea, hay material que se incluye o por suciedad o por caída de arena también dentro de la fundición, ¿no? Y se va. Listo, señores. Eso sería el avance del tema de fundición. Pues yo entiendo que después de esta clase ya todos sabemos cómo tratar el molde. El molde, ustedes en la próxima clase van a tener que escoger su molde en el cual van a trabajar. Van a trabajar para su fundición final. Entonces, pero ya tienen las consideraciones, ángulo, radio, tienen el acabado superficial, la forma, ¿no? El alineamiento, todos esos detalles ya que lo hemos visto acá en la clase, lo vamos a trabajar ya, ahora sí, de manera práctica. No sé si tienen alguna pregunta final ya. No por el momento, profesor. Ok, muchachos, ya, entonces, ya hasta ahí nos vamos a quedar, la clase está acabada, voy a subir al aula virtual, entonces cualquier cosa ya nos estamos comunicando.